De Santiago. Gloria a Dios. Aquí está Santiago. Ok. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Bendito el nombre del Señor. Luego vamos a ir al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del 41 al 45. Tenemos el libro de Santiago. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo, en la comunión del Santo Espíritu de Dios que está en este lugar. 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Jesús. Vamos ahora a Primera de Reyes. Gloria a Jesús. Capítulo 18. Primera de Reyes 18. Les voy a leer del versículo 41 al 45. Dice así, 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande que se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron. Los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Gloria a Jesús. Dejémoslo hasta ahí. Podemos tomar asiento. Que sea el Señor añadiendo bendición a su santa palabra en esta preciosa mañana aún. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy quiero hablar unos minutos, amados hermanos, bajo el tema: ¿quién es tu fuente? ¿Quién es esa fuente de esperanza? ¿Quién es esa fuente de poder? ¿Quién es esa fuente de ayuda que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida? No solamente en los momentos buenos donde todo va bien, no solamente en los momentos tristes donde hay lágrimas cayendo sobre nuestras mejillas, no solamente en esos momentos, sino en cada momento de nuestra vida. ¿Quién es esa fuente que nos ayuda, que nos impulsa a caminar, a avanzar, a conquistar? Esa fuente que hoy te ha dado la fuerza para poder levantarte de esa cama, de ese lugar de confort que nosotros estábamos, y tomamos la decisión de decir: yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Dios. Ninguno está aquí a la fuerza, ¿verdad? En Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m.
Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Ok, entonces hay algo que te está impulsando a decir: yo necesito ir a la casa de Dios. Y cuando hablamos de esta, de una fuente, nosotros, me pongo a pensar y fui a buscar una definición, porque y encontré que la fuente es un lugar de origen. La fuente es un punto de partida. La fuente es algo donde marca el punto de inicio de algo. Entonces, sea algo físico, algo abstracto, algo espiritual, como lo queramos relacionar en el momento, pero es este punto de inicio que Dios, todos tenemos para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Cuando yo era muy pequeño, le contaba a los hermanos del primer culto que yo me hacía una pregunta, y una pregunta donde a mí me daba temor hacer esta pregunta, porque yo había leído, había escuchado, me habían dicho que hay un pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces yo tenía mucho temor y aún de pensar ciertas cosas, porque ¿qué tal si cruzo esa línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque yo no sabía de qué se trataba a profundidad. Pero esta pregunta que me hacía es: si existe una fuente, si existe un punto de partida para todo en la vida, entonces el punto de partida o el punto de inicio del cielo, o detallando más, de Dios, ¿quién escogió a Dios para que Él sea el primero de todo? ¿Quién escogió a Dios para que sea Dios el creador del universo, para que sea Dios sobre el cielo, sobre la tierra? Es una pregunta que yo me hacía, y me preguntaba, me daban respuestas, pero siempre me quedaba esa inquietud: ¿quién escogió a Dios? Y si me voy al primer libro de la palabra, el libro de Génesis, nos dice que en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero eso no me daba una respuesta, eso me daba más interrogantes. Entonces, ¿quién decidió que Dios haga los cielos y la tierra? Y profundizaba más y no lograba entender. Me iba al libro de San Juan capítulo 1 versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era el principio, en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me seguía preguntando: entonces, si Dios y Jesús estuvo desde el principio, entonces no logro entender la magnitud del poder de Dios, porque Él ha estado desde el principio, pero desde el principio hasta donde llega mi capacidad de entender humanamente. Porque hay mucho más. No crea que usted es la persona que piensa más y llega hasta las profundidades. No, hay mucho más de lo que usted aún se ha imaginado o ha pensado, que están las profundidades de Dios. Y dice la palabra que solamente el Espíritu tiene acceso a esas profundidades y nos puede revelar lo que Dios tiene para nuestra vida, porque está en ese lugar secreto que Dios tiene para nosotros. Pero luego me fui al libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 6, y dice así: hecho está, yo soy el alfa, yo soy el omega,
diciendo: yo soy el principio. Para que lo logres entender hasta de cierta manera, antes de mí no existía principio, porque yo soy el principio. Yo inventé el principio. Antes de que se diga que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios ya estaba ahí antes de ese principio. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y dice: yo soy no solamente el principio, yo soy la omega, yo soy el punto final a toda la historia que tú te puedes imaginar. Yo soy desde el principio hasta el fin. Yo soy Dios. Yo soy el que tengo el control. Y es aquí donde nos da una palabra de esperanza a nosotros en nuestra limitación y capacidad de pensar. Y nos dice en ese mismo versículo: a los que tengan sed, yo les daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. O sea, de donde todo inició, donde la vida inicia, de ahí yo tomo y te doy agua viva. Yo te doy esperanza, yo te doy fuerza, yo te doy una salida, yo te doy una solución. Donde nadie podía ver nada, desde ahí Dios dice: ahí yo estoy y estoy para ayudarte. Si estudiamos la palabra, vemos que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de principio a fin, Antiguo a Nuevo Testamento, vemos que Dios ha sido algo muy especial para todos. Para todo ser humano, para todo hombre, para toda mujer. Desde Adán y Eva hasta el último personaje en la palabra. Hasta que se estaban escribiendo el libro de Apocalipsis, o aún más allá. Dios ha sido una fuente para cada uno de esos hombres. Si vemos algo literal, hermano Santiago, si vemos a Agar y a Ismael, cuando fueron sacados de la casa de Abraham, no voy a entrar en detalles a la historia, pero cuando ellos fueron sacados, Ismael y Agar caminaron por el desierto. Tenían un poco de agua, pero el agua se les terminó. Y ellos empezaron a decir: hasta aquí llegamos. Un niño y una mujer. Y esta mujer, mire lo que hizo: tomó a su niño, y dice la palabra que lo puso en un lugar a una distancia y se fue caminando, porque ella dijo: yo no voy a ser partícipe de ver cuando mi hijo fallezca. Yo no quiero ver cuando mi hijo muera deshidratado y con hambre. Entonces ella caminó. Pero dice la palabra que Dios es nuestra fuente inagotable, que Él es nuestro ayudador. Y dice la palabra que cuando ella clamó, y no tanto cuando ella clamó, dice la palabra que cuando el niño pegó un grito al cielo, ese grito fue escuchado en los cielos y llegó a ese desierto donde no hay agua, donde no hay comida, una fuente de agua para que ellos puedan levantarse y seguir caminando. Si lo queremos llevar a lo literal, Él es esa fuente de agua que tú y yo necesitamos para poder alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y si nos vamos, sigamos en el desierto. Si nos vamos en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, dice la palabra que ahí les acompañaba una roca que cuando Moisés lo golpeó, dice la palabra que brotó agua para que los israelitas puedan tomar. Amén. Pero aquí hay dos partes. Dios, la fuente de agua literal, porque Dios no está simplemente en la iglesia, hermano Oscar. No solamente cuando levantamos nuestras manos, ahí se revela Dios. Muchas veces queremos solamente espiritualizar
las cosas a Dios. Queremos espiritualizar. Le decimos a Dios: ahora sí voy entrando por las puertas de la iglesia. Yo sé que aquí tú estás, entonces aquí levanto mis manos. Pero Dios, ahora el culto ya va terminando. Aquí dejo mi Biblia, aquí dejo mi pandero y no me acompañes porque voy con mis amigos a divertirme. Y pensamos que Dios no está en esos momentos donde estamos a solas también. Oh, en el cuarto de nuestra habitación, cuando estamos a solas, cuando papá y mamá están durmiendo, muchachito, muchachita, pensamos que nadie nos está viendo y decimos en la iglesia: yo sé que Dios, le tengo miedo a Dios, entonces no voy a hacer ciertas cosas, pero aquí no hay nadie que me está viendo. Pero Dios también está ahí en ese cuarto de habitación. Y dice la palabra que esa roca no solamente estaba para dar agua literal, sino que esa roca estaba ahí tipificando a Cristo, que está con nosotros en cada momento de nuestra vida, porque Cristo es nuestra roca inconmovible. Él es ese lugar firme donde tú y yo podemos construir nuestra casa. Él es nuestro ayudador. Y si nos vamos nuevamente al libro de Génesis, vemos que Dios es representado a Noé también como la fuente de una esperanza para el hombre. Cuando Dios dijo: la humanidad no merece misericordia, la humanidad no merece perdón, dice la palabra que Dios dijo: voy a destruir a todo hombre, toda mujer, todo animal. Con un diluvio voy a acabar con ellos. Pero dice la palabra que Dios también se le representó a Noé como una fuente de esperanza para ayer y para hoy. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir que cuando veamos un arco iris podamos recordar una promesa que Dios hizo miles de años atrás, que dijo: yo nunca jamás volveré a destruir esta humanidad con un diluvio. Y muchos se quedan ahí y pensamos: Dios solo una vez acabó con la humanidad, ya no lo volverá a hacer. Pero también tenemos que recordar: Dios es hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, de algo podemos estar seguros, es que nunca más un diluvio va a destruir esta humanidad. Pero viene un día de juicio, que ya no va a ser agua, que ya no va a ser inundaciones, pero lo que va a ser es fuego y azufre que va a destruir la humanidad. El hombre y la mujer que no se arrepiente de sus pecados tiene una consecuencia por pagar. Entonces, amados hermanos, tenemos que saber que Dios se representa como una esperanza para la humanidad que estaba perdida a través de Noé. A Sansón le preguntaban: ¿de dónde provenía tu fuerza, Sansón? Queremos saber de dónde, cómo tú puedes agarrar la quijada de un asno, de un león, de un oso, y podés pelear con ese hueso y derrotar a todos los filisteos. Porque ellos sabían, tal vez Sansón no era corpulento, no era tan fuerte visiblemente, pero había algo que él tenía que era más allá de la humanidad, sino que tenía un poder sobrenatural que lo acompañaba. Y le preguntaban de qué era su fuerza, y no quiero detallar la historia. Todos sabemos que cuando le cortaron el cabello a Sansón, sus fuerzas se fueron. ¿Será que de ahí provenía su fuerza? No es así. Su fuerza provenía de parte de Dios. El cabello tipificaba una señal de obediencia que Sansón tenía que mostrar delante de Dios para seguir siendo el ungido de parte de Dios para ese tiempo. Entonces, la fuerza de Sansón tenía una fuente, y era Cristo Jesús, era Dios Todopoderoso.
Hasta el día de hoy los científicos están tratando de buscarle lógica o una explicación científica a todo lo que ocurrió con Moisés y el pueblo de Israel durante todo el desierto. ¿Cómo es posible que el mar se dividiera en dos y ellos pudiesen caminar en seco? Hasta hoy le están tratando de inventar cosas para decir que no fue un milagro de parte de Dios. Pero tú y yo sabemos, iglesia, que el Dios de ayer hacía milagros, que el Dios de hoy sigue haciendo milagros, y el Dios de mañana siempre seguirá haciendo milagros a favor de su iglesia, al favor de su pueblo. Hay un canto, lo canté esta mañana, bueno, no lo canté, muy conocido, que si nos vamos al Nuevo Testamento podemos ver la historia de un Pedro. Y ese canto siempre lo cantamos, que dice: a la sombra de Pedro se sanaban, bueno, en otro ritmo, pero se sanaban los enfermos. Pero dice: no era la sombra ni tampoco Pedro. ¿Era qué? ¿Era qué? Era porque Pedro tenía el espíritu, el poder del Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro el que... Mire, le ejemplifiqué esto en la mañana. En ese sol tan fuerte en el Medio Oriente, caminaba Pedro y había una sombra que lo iba siguiendo. Tengo uno de mis hermanos que cuando era pequeño miraba la sombra y salía corriendo porque decía: esa sombra me está persiguiendo. Le tenía miedo a la propia sombra. Pero Pedro no. Pedro, cuando miraba la sombra, él sabía que había un poder sobrenatural que lo estaba acompañando. Y dice la palabra que cuando habían enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, mudos en el camino, dice la palabra que la sombra de Pedro tocaba al enfermo y ese enfermo tenía que ser sano. Oh, y muchos podían decir: wow, qué poder tenía Pedro. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu y el poder del Nazareno. ¿Usted cree que solo Pedro tiene ese poder? ¿Usted cree que solamente con Pedro Dios lo podía hacer? Dios lo puede hacer contigo también. Dios lo puede hacer contigo también. Solamente tenemos que creerle a Dios. Oiga, es el mismo Dios que estuvo con Abraham. Es el mismo Dios que estuvo con Josué. Es el mismo Dios que estuvo con Moisés, con David, con Salomón. Es el mismo Dios que estaba con Pedro. Un milagro más, un milagro menos, un muerto más, un muerto menos que recibe la vida. Eso es el poder de Dios. Y Dios hasta el día de hoy lo puede seguir haciendo, iglesia. El poder de Dios no se ha cortado. El poder de Dios nunca se va a limitar. Somos nosotros que tenemos que creerle a Dios y decirle: Dios, tú eres mi fuente, tú eres mi fuerza, tú eres el que me das poder para poder vencer, tú eres el que me ayudas en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de los tiempos más turbios, más pecaminosos, llenos de idolatría, de maldad, que estaba viviendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice la palabra, porque si nos estudiamos el libro de los Reyes y podemos ver que dice de los diferentes reyes, dice: y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y siguió los caminos de su padre, y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Rey tras rey venía al trono y hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Y este hombre Acab no era la excepción. Dice la palabra que eran unos tiempos donde la idolatría había tomado el control, donde este hombre se había casado con una mujer extraña, y a causa de eso empezaron a construir altares a dioses falsos de Acera, de Baal, y empujaban al pueblo de Israel a servirle a los dioses falsos. Y en medio de todo eso que estaba pasando, dice la palabra que
ellos estaban mal. Estaba la perversión a su máximo nivel. Pero un día menos esperado, en medio del palacio real, dice la palabra que de repente apareció un hombre. Apareció un hombre que no era como los demás. Apareció un hombre que hablaba diferente. Apareció un hombre que caminaba diferente. Dios envió a un Elías para marcar la diferencia. Mire, eran tiempos donde habían profetas. Sí habían profetas. Sí habían hombres que habían pasado el proceso y llegaron a ser profetas, que Dios en algún momento los usaba para declarar la palabra. Pero a causa de la presión que estaban viviendo, a causa de la idolatría que se había metido entre el pueblo de Dios, ellos habían torcido su corazón. Ellos empezaron a dar una palabra, no una palabra verdadera, una palabra comprada, una palabra alivianada, una palabra que no venía de parte de Dios. Y dice la palabra que cuando el rey Acab quería una palabra, él llamaba a uno de sus profetas y ellos le declaraban palabra y decían: así te dice el Señor, te va a ir bien aquí, aquí, ahí, te voy a prosperar, puedes tomar la viña de Nabot, puedes matar a Nabot. Y ellos estaban contentos con eso, porque el ser humano hoy en día le encanta ese tipo de palabra. Porque el ser humano, ¿quién quiere que le digan que tiene que corregir sus malos caminos? ¿Quién quiere que le digan que tiene que enderezar su vereda? Sino que a muchos les encanta que todo va a estar bien. Sigue viviendo como estás viviendo, haz lo que tú quieras y todo va a estar bien. Pero Dios levantó a un hombre que no era como los demás, a un hombre que se quiso parar en la brecha, a uno que dijo: yo no me voy a dejar vender. Y llegó a ese lugar y dice la palabra que declaró una palabra sobre Acab y sobre todo el pueblo idólatra de Israel, y les dijo: por cuanto has hecho esto, esto y esto, así te dice Jehová de los ejércitos. Y les declaró una palabra que ellos no querían escuchar. En ese momento él dijo: no va a caer una sola gota de lluvia hasta que yo diga de parte del Señor. Y de ahí Dios se lo llevó. No quiero detallar en esta parte, pero de ahí Dios se lo llevó al arroyo de Kerit, se lo llevó a Sarepta, se los llevó a diferentes lugares, y podemos ver todo lo que Dios hacía a través de este hombre. Amados, en medio de todo el pecado que estamos viviendo, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo lleno de idolatría, de medio de un mundo vendido al pecado, al mundo, Dios levanta una generación. Ahí está, una generación que se quiera parar firme en la brecha, una generación que quiera pelear, una generación que ame la sana doctrina, una generación que ame la palabra verdadera. Y es contigo que Dios quiere contar. Y yo doy gloria a Dios porque aún estamos en una iglesia, y no hablo iglesia de Santa Cecilia, sino que una iglesia de Cristo que todavía ama la sana doctrina, que todavía ama la palabra, que todavía ama lo que está diciendo la palabra tal y como está escrita. Entonces, amados hermanos, esto es lo que pasó con él. ¿Y sabe qué es lo que la pregunta que hicieron? ¿Y este quién es? ¿Y de dónde ha venido? ¿Y este quién lo llamó y quién lo invitó? No se viste como los otros profetas, no camina como los otros profetas, no habla como los otros profetas. Hay algo diferente en este que no nos agrada.
Y cuando lo quisieron aprender, Elías ya no estaba ahí. Pero la pregunta más importante es esa: ¿quién es la fuente que estaba con Elías? ¿Será que Elías simplemente se levantó un día y dijo: quiero ir a dar una palabra? No, sino que Elías estaba con la fuente que es Cristo, con la fuente que es nuestro Señor, con la fuente que es el Espíritu Santo, y estaba ahí conectado y dijo: yo no voy a dar palabra que no provenga de parte de Dios, yo voy a dar la palabra tal y como Dios me la ha dado. Y eso es lo que pasó. Y amados hermanos, en el epicentro de todo eso que estaba sucediendo, Dios llevó a Elías al monte Carmelo. En el monte Carmelo, Dios le permite a Elías una victoria, la victoria más grande de su carrera de profeta. Y dice la palabra que en ese día se reunieron todos los profetas de Baal, todos los profetas de Acera, todos los gobernantes de ese lugar. Y dice la palabra que ellos se cortaban. Ellos habían dicho que el Dios que decía haga descender fuego, ese es el verdadero Dios de Israel. Y ellos pasaron todo tal vez creo que mediodía orando, clamando a Baal y a Acera, y ni una chispa caía. Y luego llegó el turno de este hombre anónimo, este hombre que nadie conocía, de este hombre que nadie había tenido en los libros que estaban delante del rey de las crónicas. Y este hombre solamente se postró y dijo unas palabras así cortas delante de Dios: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y declaró una palabra, amados hermanos, una oración bastante corta, y dijo: que este pueblo hoy sepa que solamente tú eres Dios sobre Israel. Hermanos, lo que pasó ese día marcó un antes y un después, porque dice la palabra que apenas Elías terminó de decir esta oración, los cielos fueron abiertos y fuego descendió sobre ese altar, y la leña y el holocausto y el agua, todo se consumió, porque Elías sabía que él no caminaba por su propia fuerza. Él sabía que tenía una fuente en el cielo que estaba con él todos los días. Y eso es lo que pasó con el profeta Elías. Después de la victoria que Dios le había dado en el Carmelo, después de no ver lluvia por más de 6 años, Elías, dice la palabra, que subió nuevamente y oró a Dios para que ya descienda lluvia sobre Israel, porque ya se demostró quién es el verdadero Dios de Israel. Y dice la palabra que el siervo de Elías dijo: veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Solo eso dijo: veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que sube del mar. Así a la distancia, una pequeña nube así. Y se lo dijo a Elías, y Elías dijo: llegó el tiempo, se acabó la sequía, llegó el tiempo de la victoria, llegó el tiempo donde vamos a ver a Dios bendecir este lugar con grandes cosas. Es que, amados hermanos, muchas veces queremos pensar de que la bendición de Dios viene en paquetes grandes, de lo que Dios nos quiere dar que tiene que venir en un contenedor grande, porque yo soy el gran siervo de Dios. No, lo que Dios tiene para nuestra vida viene así en cosas pequeñas que nosotros a veces no comprendemos. ¿Será que Dios es esto? Yo no sé, no es esto por el cual yo estoy orando. ¿Por qué Dios me va a ofrecer esto y no es esto por el cual yo estoy orando? Dios te dice: lo que yo te quiero dar es algo más grande de lo que tú me estás pidiendo. Pero tú tienes que estar preparado para recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Le queremos pedir a Dios grandes cosas,
Y no queremos decirle a Dios gracias por las cosas pequeñas que tú me has entregado. Por eso el profeta Zacarías dijo: porque ¿quién menosprecia las pequeñas cosas? No menospreciemos las cosas pequeñas de donde iniciamos. A veces queremos venir pasando por esa puerta y queremos que ya nos den un instrumento para tocar. Oiga, tenemos que aprovechar. Un día dábamos una enseñanza a unos jóvenes de una zona y adolescentes, y les decíamos: todo tiene su tiempo. Tiempo de correr, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de gritar. La adolescencia aún es un tiempo que tenemos que apreciar. La niñez es aún algo que tenemos que apreciar. Demos pasos a nuestro nivel, demos pasos de a donde Dios quiere que nosotros estemos. No queramos brincar de un lado al otro sin pasar el proceso que Dios quiere que pasemos. Hermano, no anhelemos títulos. No anhelemos un nombre. No anhelemos rayas ni categoría. ¿Sabe qué es lo que sí debemos de anhelar? El servirle a Dios. Tenemos que anhelar estar en comunión con Dios. Los títulos, los nombres vienen y van, pero ¿sabe qué es lo que te conecta con Dios? Es tu comunión, tu relación genuina, tu intimidad con Dios. Eso es lo que te mantiene firme en medio de la lucha, en medio de la prueba. Eso es lo que debemos de anhelar, humillarnos delante de Dios. Por eso Elías, cuando vio esa pequeña nube, Elías dijo: yo sé a quién yo soy anclado. Yo sé quién es el que me ha llamado. Yo sé quién es el que me ha escogido. Y le dice a su siervo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. El mismo Elías sabía que si Dios hacía descender las cataratas de lluvia que venía sobre Israel, la lluvia no iba a ser una maldición, iba a ser una bendición. Pero si Dios hacía descender esa lluvia así de fuerte como venía sobre Israel, ni Elías ni los que estaban ahí con Acab, ni los soldados iban a poder llegar a casa. Por eso Elías mismo dijo: esa pequeña nube significa que tenemos que apresurarnos, porque algo grande se aproxima, porque algo grande viene para nuestra vida. Pero ¿a dónde de tan solo una nube él podía ver eso? Es porque Elías creía en ese Dios que lo había llamado. Es porque Elías sabía quién era el que lo había escogido. Es porque Elías sabía que él tenía que creerle a Dios. Elías sabía quién era su fuente. Su fuente era Dios. Él es el que lo había llamado y apartado para ese tiempo. Entonces lo que Dios le hablaba se cumplía. Amados, Elías sabía que él no podía hacer fuego descender del cielo. Él necesitaba estar conectado a la fuente. Elías sabía que él no podía hacer a ese niño resucitar. Él tenía que estar conectado a la fuente. Elías sabía que él no podía enfrentar a Acab y a Jezabel solo. Él necesitaba estar conectado a la fuente. Hermano, hermana, compañero, colaboradores, los que me están viendo a través de las redes sociales, no es por tu capacidad, no es por tu fuerza, no es por tu intelecto, no es porque lo que tú has alcanzado con los años que tú estás en la iglesia. Es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tengas que enfrentar al mismo diablo y los demonios, cuando tengas que enfrentar al enemigo que te quiere ver destruido, Dios te dice: no confíes en tus propias fuerzas, confía en mí, que soy yo el que te llamé, que soy yo el que te escogí. Cuando Dios te llama y te dice: te necesito en primera fila en el campo de batalla,
hagas como Samuel y diga: mira, no es tan fuerte, no es tan corpulento. Si no sé cómo Dios le dijo a Samuel y le dio la respuesta y le dijo: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque Jehová no mira al hombre lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazoncito. Dios mira los corazoncitos y Dios dice: eso es lo que yo necesito. Mismo Gedeón dijo: yo no lo puedo lograr, jamás Dios me va a escoger a mí, jamás Dios me va a usar a mí. Y Gedeón dijo: yo soy el menor de mi familia, yo somos los más pobres y nos han quitado todo. Y Dios le dice a Gedeón: ¿acaso yo te estoy llamando y yo te he escogido por tu capacidad? ¿Acaso yo te he escogido por el nombre, el apellido o el título que tú tienes? Yo te he escogido porque yo soy tu Dios y yo escojo a quien yo quiero escoger, y yo he tenido de ti misericordia. Yo te he levantado a ti porque yo puse mis ojos sobre ti. Jeremías dijo: ay, Señor, no sé hablar, yo apenas soy un niño. No digas yo no sé hablar, porque a lo que yo te envíe irás tú y dirás lo que yo te diga que tengas que decir. Oh, levanta tus manos un segundito, levanta tus manos. Oh, Dios ha estado llamándote. Dios ha estado llamando a uno y a otro al campo de batalla. No digas no puedo. No digas no tengo fuerzas, porque no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo que te llena, que te toma. No es con tu onda. Vendrán gigantes y vas a tener que enfrentar los gigantes, pero Dios te dice: no es con tu lanza, no es con tu escudo, no es con tu espada, y tampoco es con esas piedrecitas, tampoco es con tu onda. Es con el poder del Espíritu Santo que está contigo delante de esos gigantes. A alguien Dios quiere decirle: no temas. A alguien Dios quiere decirle: en el medio de esa lucha, en medio de esa prueba, tú no estás solo, tú no estás sola. Solamente recuerda quién es tu fuente. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te puso nombre cuando aún estabas en el vientre de tu madre? ¿Quién te escogió para este tiempo? No es para mañana. Esa llama que tienes en tu corazón no es para mañana. Es para este tiempo que Dios te necesita. Es para este tiempo que Dios te está llamando. No temas en decirle sí a Dios, porque no es con lo que tú puedes hacer o has logrado, sino es por lo que Dios puede hacer a través de ti. Y dice la palabra, amado hermano, que entonces Elías le creyó a Dios. Elías le creyó a Dios y le dijo a Acab: Acab, sube y come, porque una lluvia grande se oye. Sube y come, prepárate, porque lo que tú miras pequeño el día de hoy es una lluvia grande, una bendición grande que Dios tiene para tu vida. Lo que hoy tú no puedes comprender, lo que hoy le estás cuestionando a Dios, Dios te dice: es algo grande que estoy preparando para tu vida. Y te dice: come y bebe, porque hay algo grande que se aproxima. Ya casi voy terminando, iglesia. Pero lo primero que Elías hizo, ¿sabes qué es? Elías sabía que Dios era su fuente.
Elías sabía que Dios era su esperanza, pero dice la palabra que Elías oyó a Dios. Porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. ¿Quieres ver cosas hechas realidad en tu vida? Oh, la fe viene por el oír. La fe viene por hacerle caso a Dios. La fe viene por escuchar las voces del cielo que te están diciendo: es tiempo de avanzar, es tiempo de caminar. Dios le dijo al pueblo, a Moisés: dile al pueblo que se levante y marche, porque es tiempo de conquistar. Muchos venimos a la iglesia y decimos: yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Y decimos: Señor, yo quiero que tú me hables. Pero cometemos un error muchas veces y tenemos una cajita y queremos meter el poder de Dios dentro de esta cajita y le decimos: Señor, yo quiero que tú me hables de esta manera, de esta forma. Y Dios viene hablando a nuestra vida, porque Dios no necesita, amados hermanos. Qué bendición porque Dios nos habla a través de la palabra. Qué bendición porque Dios usa los vasos para hablar a nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios no necesita eso para hablar a nuestra vida. ¿Sabes cuál es una forma que Dios nos puede hablar? Que cuando nosotros venimos gozosos para la iglesia y venimos entrando por esta puerta y decidimos: yo voy a saludar al hermano que nunca saludo porque siempre paso directo. Dios te puede decir: yo voy a usar a ese hermano que tú nunca has saludado para darte la respuesta que tú has necesitado. Eso que te dice que tú esa persona lo saludas, le toma la mano y él te dice: hermano, así te dice el Señor. Cuando menos lo esperas, cuando menos lo imaginas, el Señor dice: yo tengo una palabra para tu vida. Oh, Dios me habla solamente cuando fulano de tal predica. No le cierres a Dios la oportunidad de hablar a tu corazón, de hablar a tu vida. Le decía a los hermanos esta mañana temprano que muchas veces Dios hasta usa a los ministros de alabanza y adoración. Muchas veces venimos, cantamos alabaré, lo tomamos como una rutina. Lo tomamos como algo que hacemos todos los cultos. Tenemos los cantos memorizados. Y a veces el hermanito que está con el micrófono ahí al frente y está que repite y repite la misma alabanza. Y uno dice: pero ya cambie. No hay más cantos. Y no nos damos cuenta que es a través de eso que Dios también usa para hablar a nuestra vida. Y es Dios diciéndote: ¿sabe por qué yo no permito que cambien el canto? Porque estás cantando por cantar y no te das cuenta en lo que estás cantando, que ahí está la respuesta que tú necesitas. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Dios puede hablar a nuestra vida y respondernos cuando menos lo esperamos. En una ocasión, en un lugar que estuve predicando, Dios me dio una pequeña lección. Y yo sabía que yo traía el mensaje y Dios me puso un mensaje, se lo di al pueblo. Yo decía: yo tengo que traer una palabra que traiga consuelo, que traiga aliento, que traiga fortaleza para el pueblo. Y di la palabra y gloria a Dios por lo que Dios hizo en ese culto. Pero así yo venía bajando del altar y el culto venía terminando. Y se me acercó un muchacho que no venía con saco y corbata. Uno que no venía vestido como yo venía vestido,
que no tenía pantalones de vestir, tenía un pantalón de mezclilla, tenía una camiseta. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Santa Cecilia de Heredia, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: lunes, culto de oración; miércoles, culto de enseñanza; y jueves, culto de caballeros y damas a las 7 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 5 p.m. Y los domingos con nuestros cultos evangelísticos a las 8 y a las 10:30 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del Centro Comercial San Francisco de Heredia, 400 metros sur. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Alguien que venía por primera vez a la iglesia, a esa iglesia, que porque pertenecía a otra congregación, y se me acercó y me dijo: hermano, yo no sé cuál es tu nombre, tampoco sé cuál es tu responsabilidad o lo que haces dentro de la iglesia, pero Dios me dio una palabra para tu vida. Yo con mi saco y mi corbata, yo ando un maletincito ahora, mi maletincito, me arrinconaron en una de las sillas y me dijeron: así te dice el Señor. Quieren saber, ¿verdad? No se los voy a contar. Es para mí la palabra. Pero ese día Dios habló a mi corazón, me respondió lo que yo pasaba en intimidad, uno a uno con mi Dios hablando. Y yo me di cuenta que Dios responde, Dios habla cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, iglesia. Es que muchas veces pensamos que somos los únicos. Muchas veces pensamos que fuera de estas cuatro paredes no hay más santos, no hay más lavados con la sangre de Cristo. Pues te tengo noticias nuevas. Hay miles y miles de personas de otras denominaciones que también se juntan con nosotros a darle gloria al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes. Somos uno de los muchos que verdaderamente todavía aman la sana palabra. Y lo importante es oír, amado hermano. No le cierres la oportunidad a Dios que hable a tu vida, a tu corazón. Y con esto termino. Tal como viene una voz positiva, una voz de esperanza. Pueden pasar los músicos, sí. Tal y como viene una voz de aliento para nuestra vida. Elías sabía que la voz que él tenía que escuchar era la voz de la fuente inagotable que es Dios. Era la voz del que lo había salvado y lo había guardado hasta ese día. Pero ese día sucedió algo diferente en la vida de este hombre. En medio del cansancio, en medio de la dificultad que él estaba pasando, vino una palabra negativa a hablar a su corazón y le dijo: te vas a morir. Y es ahí donde viene el peligro para nuestra vida. Porque qué lindo es escuchar de que Dios nos va a bendecir, de que se viene una pequeña nube del tamaño de una palma de una mano. Pero qué tal cuando el enemigo viene y te dice a tu vida, a tu corazón: viste que no te toman en cuenta, viste que eres simplemente uno más y no te toman en cuenta en la iglesia, viste que llegaste y ni te saludaron. Y te dice: de ahí no te vas a levantar. El enemigo viene y te dice: de ahí tú no te vas a levantar porque tú naciste para ser un perdedor. Tu papá fue un drogadicto, un borracho. Tu abuelo fue un borracho. Y tú también estás destinado a terminar en el mismo lugar.
pues muchas veces decimos: me he esforzado, he llorado, lo he intentado, pero una vez más le he fallado a Dios. Y llega esa voz que te dice: tú ya no mereces misericordia de parte de Dios. Es cierto, Dios quería ser tu fuente, pero por tu maldad, por tu corazón sucio, tú ya no mereces misericordia. Cuando viene esa voz y te dice: a ti nunca te van a poner en un cargo, aquí a ti nunca te van a tomar en cuenta. Cuando llega esa voz y te dice: hasta tu papá, hasta tu mamá, hasta tus hijos te desprecian, tú no sirves para nada. Ponte de pie, cierra tus ojitos, iglesia. Esa voz que te dice: ¿para qué vas a seguir congregándote? Esa voz que te dice: ¿para qué vas a seguir intentándolo? ¿Para qué vas a seguir luchando? A mismo Job le dijeron: Job, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y tú estás así por tu pecado, por lo que hiciste, porque blasfemaste contra Dios. Esa es la razón por la cual tú estás así. Sus mismos amigos le dieron la espalda. ¿Qué es lo que el diablo ha estado diciendo a tu mente y a tu corazón? ¿Contra qué tú has estado luchando a solas y le has dicho: Señor, ¿por qué? Y no has entendido por qué el proceso, no has entendido por qué estás atravesando lo que estás pasando. Dios te dice: no es casualidad, yo tengo un propósito con tu vida.